Buenos días a todos, bendiciones. Qué bueno verlos. Y qué bueno ver a la iglesia viva, concentrada en torno al culto de adoración a nuestro buen Dios, sobre todo en tiempos como hoy en el que el mundo está desesperado por ir a recibir un certificado electoral, ¿cierto? Y no que nosotros no lo hagamos, pero entendemos que las prioridades o nuestras prioridades empiezan aquí, colocando todo primero en manos del Señor. Quiero invitarlo a que salude inicialmente a su hermano mientras yo busco el texto de predicación el día de hoy, mientras yo ahorita aquí mis documentos. Saludo a su hermano, dígale, prepárese para el tiempo de predicación. ¿Y qué tal si oramos, hermanos? Colocamos este tiempo en manos del Señor, que sea Él hablando en nuestros corazones, enseñándonos, mostrándonos su voluntad para nosotros en todo momento. Oremos. Padre Todopoderoso, Señor, gracias te damos por este tiempo en el que nos permites rendirte honores a ti, Señor de señores, tú que lo mereces todo. Gracias por permitir, Señor, y por traer nuestros pies a este lugar con el propósito de dar alabanza, de dar adoración, de darte, Señor, la importancia que tú mereces, buen Padre. Así que en este tiempo en el que nos disponemos a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, sé tú con nosotros, quitando todo estorbo de nuestra mente, toda distracción, permitiéndonos estar concentrados en ella. Afina, Señor, nuestros sentidos para que podamos escuchar tu verdad, para que esta verdad, Señor, perdure en nuestras vidas y pueda transformar la forma en la que nos conducimos por el mundo, bendito Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Invito, hermanos, que me acompañe el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 16. Y vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 15. Y mientras usted busque el texto, los niños pequeños pueden ir saliendo a su escuela bíblica. ¿Ya lo tienen? Juan, capítulo 16. Versículos del 5 al 15. Miren cómo dice. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora que voy al que me envió y ninguno de ustedes pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. Este texto hace parte de la serie de predicaciones que estamos haciendo acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado acerca de que esta es la tercera persona de la Trinidad, de que no es una fuerza impersonal, sino que todo lo contrario, que es una persona. Y es un misterio también, veíamos eso, uno de estos misterios que están en la palabra de Dios y que recibimos totalmente por fe.
Hoy estaremos estudiando con el texto que acabamos de leer, que Él está personalmente con nosotros. ¿Quién está personalmente con nosotros? Bueno, vamos a mirarlo a la luz del texto de Juan, porque aquí tenemos las palabras de Cristo, pero principalmente Cristo refiriéndose a esta tercera persona de la Trinidad. Para introducirnos aquí en el texto, antes de tocar los puntos que están en los versículos del 5 al 15, comentar acerca de pensamientos que en algún momento yo he tenido y que posiblemente usted también ha podido tener. No sé si en algún momento usted leyendo su escritura, haciendo su devocional personal, se ha preguntado qué sería haber estado en los pies de nuestro Señor. ¿Qué sería haber estado vivido en los tiempos de Cristo y poder estar allí detrás de Él escuchando todo lo que enseñaba? Seguramente muchas de las damas cuando hacen sus devocionales en casa se han imaginado a los pies de Cristo como María estuvo en algún momento, recibiendo la mejor parte, ¿cierto? O incluso, ¿por qué no muchos de nosotros podemos imaginar estando en el Sermón del Monte, viviendo la experiencia de Cristo mismo predicándonos a todos nosotros? O en momentos en los que hizo milagros, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Eso sería increíble. Desafortunadamente, hermanos, cuando pensamos o cuando nuestros pensamientos se van hasta este tipo de cosas que solemos pensar en algún momento, de cierta manera e inconscientemente lo que estamos diciendo es: el Señor murió pero no resucitó, porque es como si sintiéramos que Él no nos está hablando hoy o no nos predica de la misma manera en como nos habla cuando está en tiempo histórico aquí hablando en la Escritura. Posiblemente alguno inconscientemente también haya pensado en que el Señor murió, resucitó, duró 40 días con sus discípulos, pero ascendió y se olvidó de nosotros. Y la mayoría de nosotros, sé que todos los que estamos aquí pensamos que el Señor, o la presencia del Señor todavía está con nosotros. Posiblemente alguno también haya pensado, cuando está en estos tiempos en los que imaginamos, porque hasta canciones hay: si yo hubiese estado allí, seguramente yo no hubiese sido un cobarde como los discípulos que apenas lo arrestaron, me voy corriendo, no, yo me quedo allí. O incluso cuando está Cristo en pleno juicio con Pilatos y está al lado de Barrabás, yo no voy a evitar que lo crucifiquen. Yo hubiese estado allí en medio de ese montón de personas que están gritando que lo crucifiquen, diciendo: no lo crucifiquen. Pero nuevamente, hermanos, pensar de esa manera es, de cierta manera, creer que nuestra justicia hubiese podido hacer algo para que el plan soberano de Dios no se cumpliera. Y hacer de cierta manera que la Escritura no sea cierta, porque el plan redentor y el plan eterno de Dios tenía que cumplirse. Y si nosotros hubiésemos estado allí en ese lugar, posiblemente hubiésemos sido uno de los que necesitáramos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros y que hubiésemos también gritado: crucifiquen a Cristo. Ahora, hoy tenemos el canon completo de las Escrituras, hermanos, y sabemos y entendemos, y es un privilegio para nosotros poder tener la Escritura completa y observarla a la luz de lo que incluso los apóstoles pudieron dejarnos a nosotros, y entender qué significa verdaderamente tener la presencia de Dios en nosotros. Porque algunas personas hoy en día, a pesar de tener el canon completo de las Escrituras, siguen pensando que la presencia del Señor en nosotros sigue siendo, tienen una percepción mística de lo que es estar lleno del Espíritu Santo, o de tener la presencia de Cristo con nosotros. Algunas personas todavía están creyendo que necesitamos tener alrededor de nosotros una aura iluminada, que cuando lleguemos a un lugar todo alumbre, para que puedan decir: wow, esta persona tiene el Espíritu Santo, o esta persona está en la presencia del Señor. Bueno, son pocos los que piensan así, pero sí hay una gran cantidad de personas fuera de esta iglesia, porque yo sé que usted que viene regularmente aquí no ve ese tipo de cosas,
Pero muchas personas en otras iglesias, incluso en el mundo, están pensando en que la manifestación visible del Espíritu Santo en una persona requiere que esta persona haga alguna manifestación sobrenatural, que hable un idioma extraño, que sane a una persona o libere a un endemoniado, y si no lo hace porque no tiene el Espíritu Santo. Lastimosamente todas estas percepciones han caricaturizado la vida del verdadero cristiano, del verdadero creyente, y lo han ridiculizado. Porque yo creo que usted que anda en redes sociales ha visto bastantes imágenes de ese tipo. Esta semana, por ejemplo, salió un supuesto apóstol y fue un meme viral en todas partes, metiéndose en un mar bastante fuerte, diciendo que él como Moisés iba a abrir el mar en donde él estaba. Y terminó corriendo y todas las personas burlándose de eso. Pero entonces, ¿qué significa tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Se ha preguntado usted en algún momento eso? ¿Se ha preguntado si usted tiene el Espíritu Santo en usted? ¿O si las personas que están alrededor de usted pueden percibirlo? Pues hermano, yo me lo he preguntado. Y a veces soy un poco pesimista en este tipo de cosas. Afortunadamente, la vida en congregación nos permite animarnos, y aunque no cuente este tipo de luchas a mis hermanos personalmente, el Señor está usando a muchos de ustedes, a mi esposa, al pastor, incluso a los hermanos, para poder decirme, hermano, qué bueno escucharte enseñar la palabra de Dios. Y entonces puedo decir, bueno, eso es que el Señor no me ha abandonado y el Señor permite que yo pueda compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que el texto que estamos estudiando el día de hoy nos va a enseñar precisamente qué significa eso, qué es tener la presencia de Cristo en nosotros. Porque lo que vemos allí en la porción del Evangelio de Juan es uno de los discursos o enseñanzas más largas que encontramos allí en ese Evangelio. La conversación o la referencia de Cristo enseñando a sus discípulos lo encontramos desde el capítulo 3, estamos en el capítulo 16. Así que el Señor ha dedicado aproximadamente 3 capítulos para enseñar a sus discípulos, pero enseñar sobre qué o qué está pasando en ese momento particularmente. Bueno, Cristo ha hecho la entrada triunfal a Jerusalén, yo creo que todos conocemos ese episodio. Y luego de ese tiempo, Cristo está celebrando la Pascua con sus discípulos, ha lavado los pies, y yo creo que usted puede estarse imaginando lo que está por venir. Cristo lava los pies de sus discípulos y anuncia la traición de Judas. Y si Judas lo va a traicionar, quiere decir que Cristo está a punto de morir. Bueno, eso es lo que está aconteciendo allí. Y es como si Cristo estuviese dejándole su testamento. Porque allá desde el capítulo 31, desde el capítulo 13, en el versículo 31, nosotros encontramos que Cristo les habla acerca de que Él se va, Él tiene que irse, pero también les está dejando un mandamiento nuevo, les dejo un mandamiento nuevo, no que el mandamiento fuese nuevo, sino más bien es el recordatorio de la voluntad eterna de Dios para todos nosotros, que nos amemos los unos a los otros, y de la necesidad de vivir en unión o en unidad como hermanos en Cristo, la necesidad que ellos tenían de estar unidos. Ahí seguidamente, si usted sigue revisando la Escritura, hermano, puede encontrar que Cristo también habla acerca de la negación de Pedro. Pedro lo negará. Quiero que note algo, o quiero más bien ser intencional en algo, hermano. Allí en todo el discurso que estamos viendo, podemos notar o percibir la relación personal que Cristo tiene con todos sus discípulos. Y si usted no se queda solamente en el contexto inmediato que estamos narrando, sino que se va a todo el Evangelio, usted se puede dar cuenta que todo lo que ha hecho Cristo durante sus 30 años o 33 años de vida es relacionándose cercanamente con sus discípulos a pesar del pecado que estos o que se revela en los discípulos. Él está mostrando la relación que cualquiera de nosotros anhela con una persona.
La relación en la que puedo yo fallarle a alguien y no tengo miedo de fallarle porque no me va a mirar con misericordia, sino que todo lo contrario. Tengo la relación de una persona que a pesar de mis pecados me perdona y sigue mostrándome misericordia. Bueno, así era la relación que ellos estaban teniendo. Imagínense usted, Judas a punto de traicionarlo, Pedro a punto de negarlo y él sigue enseñándoles con cariño. ¿Quién no quiere una relación así, hermano? Así que Cristo allí en el contexto inmediato que estamos teniendo desde el capítulo 13 hasta los versículos objetos de estudio el día de hoy, hermano, seguimos viendo a Cristo enseñándoles acerca de Él. Él es el camino al Padre. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, posiblemente va a identificar fácilmente esos títulos. Y hay algo curioso, y es que cuando llega al capítulo 14, Jesús comienza a hablarles acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y el capítulo 16, los versículos desde el 15, desde el 5 hasta el versículo 15 que acabamos de leer ahorita, hablan precisamente de lo mismo y no está hablando en dos momentos diferentes. No es que se hizo de mañana y luego se hizo de tarde o pasó un día y luego llegó otro día para él hablar acerca de este tema, no. Es un mismo discurso hecho en el mismo tiempo. Y Él está repitiendo prácticamente la misma información. Y si Cristo está repitiendo esto, hermanos, es porque la información que les está dando a sus apóstoles y a todos nosotros es muy importante. Lea conmigo el capítulo 14, versículo 15. Perdón. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Nuevamente ahí comenzó a hablar nuevamente del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces miren que Cristo allí está hablando acerca de la misma promesa, la promesa del Espíritu Santo que está hablando en el capítulo 16. Y ahora imagínense usted en la escena, trasladémonos un momento hasta ese momento. E imagínense que usted está allí con ellos. Lo que pueden estar sintiendo los discípulos en un momento en el que Cristo les está diciendo que tiene que partir, cuando el pensamiento de la mayoría de los judíos era que cuando llegara el Mesías, que el Mesías prometido, él iba a reinar para siempre, así que ellos estaban esperando que se colocara un reino, o se estableciera un reino que los liberara de la opresión que estaban sufriendo. Pero antes de recibir eso, ellos reciben que el Maestro, que el Mesías prometido se tiene que ir, que va a morir. Y no solo eso, sino que la persona que les ha venido dedicando tiempo durante 3 años, amorosamente, cuidadosamente, que ha venido enseñándoles, que ha venido incluso supliendo las necesidades que ellos tenían. La persona que delante de ellos venía haciendo milagros, prodigios, que ha venido haciendo sanaciones, liberaciones, cosas que otras personas no hacían, les tenga que decir: no, yo me voy, yo tengo que morir. La tristeza que están sintiendo en ese momento y la tristeza que hubiésemos sentido en ese momento no era pequeña. Y de esa tristeza Cristo le está hablando allí en el capítulo 16. En los primeros versículos, sé como les estoy hablando acerca de que me voy, ni siquiera me están preguntando para dónde voy, sino más bien ustedes los ha embargado la tristeza.
ustedes los ha embargado una profunda tristeza. Pero Cristo luego desde el versículo 7 en adelante comienza a decirle, les conviene. ¿Cómo me va a convenir tener una persona aquí físicamente? Aquí estás con nosotros, ¿por qué no te quedas? Podría preguntarse alguno. Seguramente si yo estuviese en ese momento sin el canon completo revelado en las Escrituras, yo también me hubiese hecho preguntas como, bueno, ven acá y tú no eres el Mesías prometido, ¿por qué tienes que irte? O incluso preguntas como, ¿cómo así nacerá otro? Yo no sé si los apóstoles habrán preguntado cosas como estas, pero había muchas cosas que ellos no entendían, cosas que Cristo mismo les deja plasmadas allí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Así que a pesar de la incertidumbre que estaban sintiendo, Cristo mismo les dice, Él les enseña. Capítulo 14, versículo 22, o capítulo 16, versículo 12, les está enseñando acerca de las cosas que ellos no pueden o no conocen todavía, pero que cuando venga el Consolador ellos van a entender plenamente incluso las cosas que están por venir. Algo era seguro para ellos y para nosotros, hermanos. Lo que era totalmente seguro, y como lo decía al inicio en la introducción, era necesario, hermanos, la manifestación plena de Cristo, el cumplimiento del plan eterno de Dios, que Cristo muriera, aunque le doliera, aunque pesara mucho, aunque costara. Era necesaria la manifestación plena de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido. Si eso no hubiese sido posible, si eso no pasa, hermanos, si Cristo no muere, y de pronto era lo que no entendían ellos y que nosotros hoy entendemos claramente, lastimosamente nosotros no hubiésemos podido, no disfrutáramos de la promesa de una mejor vida cuando ya no estemos en esta. Lo otro seguro que tenían los discípulos y que tenemos nosotros en estos momentos es que la promesa que Cristo les está haciendo en ese momento, la promesa de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, no era una fuerza impersonal, era todo lo contrario. Cristo, cuando describe al Espíritu Santo, se refiere a Él, no lo está haciendo por medio de artículos. No sé si ustedes me entienden, un artículo y lo que es un pronombre. Cristo está utilizando pronombres personales cuando habla del Espíritu Santo en este y en los textos en los que se refiere a la persona del Espíritu Santo. Si Él está utilizando un pronombre personal, quiere decir que es una persona, y ellos estaban seguros, y nosotros hoy podemos estar seguros que la tercera persona de la Trinidad es una persona. Es una persona, hermanos, y por lo tanto podemos decir que tiene una personalidad. Seguramente alguno de ustedes, hermano, tenga cuidado que usted se está metiendo en camino espinoso. ¿Cómo así que usted va a definir una personalidad del Espíritu Santo? Sí, hermanos, es completamente cierto. Es atrevido de mi parte poder decir o definir una personalidad del Espíritu Santo, porque Él no es una persona como nosotros. Sin embargo, si se nos está describiendo como una persona a la luz de las Escrituras, nosotros podemos encontrar rasgos de una persona, y esos rasgos se ven en una personalidad. Así que debemos ser cuidadosos cuando hablemos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, porque esa personalidad no está distante o separada de la unidad de la Trinidad. No sé si eso se entendió, pero hay una unidad en la Trinidad, y eso es uno de los misterios que nosotros no podemos entender. Muchas veces nos decimos cuando hablamos acerca de la doctrina del Espíritu Santo, Trinidad, una sola persona, un solo Dios, tres personas. Hermanos, yo no puedo entender eso. Esas son cosas que hemos recibido por fe. Yo no puedo imaginarme algo que sea uno solo. Incluso en este mundo las analogías que podamos buscar se quedan completamente o son completamente vacías.
para poder entender lo que es la Trinidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. Y nos enseñan que en ese solo Dios hay una Trinidad, hay tres personas, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre nos regaló a su Hijo, nos amó tanto que entregó a su Hijo, el Hijo consumó la obra redentora para poder tener salvación. Y ahora Cristo nos está diciendo que el Espíritu Santo llega para consolarnos, y no solo para consolarnos, sino que sigue dando características de una persona. Quiero anotar algo aquí, hermano, porque cuando hablamos de personalidades en el mundo o en la sociedad, generalmente tendemos a hablar de buenas personalidades o personalidades que nos agradan y personalidades que no. Y no podemos crear un perfil psicológico completo de Cristo. Lo que sí le puedo decir, hermano, es que posiblemente la personalidad, cuando conozcamos acerca de ella, van a haber cosas que no nos gusten, pero son las cosas que más nos convienen, porque a quién le gusta que lo confronten con el pecado. Pues el Consolador, hermano, es una de las funciones que tiene y de las cosas visibles en la personalidad es que nos convence de pecado. Y si Él te está revelando el pecado que hay en ti, posiblemente no te vas a sentir cómodo. Así que puede ser la personalidad que no le guste a la mayoría de las personas, pero es la personalidad que más le conviene al creyente. Ahora, yo quiero que usted no pierda de vista algo, hermano, porque ese es el centro de este mensaje. El centro de este mensaje no está ni siquiera en poder definir una personalidad, que posiblemente usted a la luz de las Escrituras, usted ha podido encontrar o ya identificar algunos rasgos de lo que voy a comentarles acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Lo que quiero en estos momentos es contrastar la relación personal que Cristo estaba teniendo con sus discípulos antes de su muerte, con la promesa que les está haciendo de que no estarían solos, sino que tendrían a una persona que los acompañaría. Y si era dichoso, y si para ellos era motivo de tristeza que Cristo no estuviese más con ellos, quiere decir que ellos estaban muy contentos y felices estando con Cristo. Pues hermanos, si hoy tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, debemos ser felices como si estuviésemos caminando con Cristo. Aquí lo más importante, hermanos, no es definir una personalidad completa, sino recibir aliento y la buena noticia de que no estamos solos. Usted no tiene que imaginarse estar en los tiempos de Cristo para poder sentir que Él le está hablando o le está enseñando. Usted está con Cristo en este momento si tiene el Espíritu Santo. Cada vez que usted lee las Escrituras, usted está escuchando la voz de Cristo. Cada vez que usted está haciendo su devocional y usted está pasando por una situación fuerte, es como si Cristo mismo estuviera tocándole su cabeza y diciéndole: te entiendo y te comprendo, hijo mío. Así que no es necesario imaginarnos que estamos o que debemos estar en los tiempos de Cristo para sentirnos dichosos porque hubiésemos escuchado de viva voz a Cristo hablándonos. Hermano, pero es que yo la Biblia la leo mentalmente y no escucho la voz de Cristo. Lea la Biblia en voz alta, hermano, y escuchará la voz de Cristo audible entonces. Pero es Cristo mismo hablándonos a través de todas las Escrituras y trayendo consuelo a nuestras vidas. Así que, hermanos, es un motivo de alegría y poder saber que la promesa de Cristo no era una promesa de alguien que nos acompañaría por un tiempo, sino que para siempre estaría con nosotros. Y note usted algo: mientras Cristo estaba enseñando y estaba o tenía comunión con sus discípulos, Él enseñaba en comunidad, sin querer decir que Él no trataba personalmente con cada uno de los discípulos. Pero la mayoría de las referencias que tenemos en las Escrituras es Cristo hablando o enseñando en comunidad. Y si
si el Señor dijo que nos conviene que venga el Espíritu Santo, es porque ahora no tenemos solamente a Cristo en nuestra comunidad, sino que lo tenemos personalmente con nosotros. Él está dentro de cada uno de nosotros. Él está tratando con el pecado de cada uno y no con los pecados colectivos que se pueden observar, sino que Él está tratando individualmente contigo y conmigo para llevarnos a ser santos, porque sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Ahora el texto nos muestra algunos de los rasgos de una personalidad. El versículo 7 empieza diciéndonos que es el Consolador. De pronto la palabra que está utilizando Cristo, no me atrevo a asegurar esto con plena certeza, pero si miramos el contexto, Él está utilizando esta palabra no porque Él no sea el Consolador, sino más bien porque Cristo les está hablando de las batallas difíciles que ellos van a tener cuando Cristo no esté. Y van a necesitar de alguien que esté consolándolos. O seguramente lo está llamando con el Consolador por la tristeza que están mostrando. Y note usted algo, hermano, cuando a Cristo lo apresaron, todos los discípulos, la mayoría, salieron a esconderse asustados. Pero luego de que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas, porque aquellos que no habían entendido hasta ese momento y que Cristo les estaba revelando que habían cosas que no entendían, ya las tenían completamente claras y estaban ahora dispuestos a entregar su vida por Él. Así que Él es el Consolador, es una persona que consuela. El versículo 8 nos dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y el versículo 9 nos muestra una descripción del plan redentor de Dios por medio de ese convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Así que si Él convence, Él tiene la facultad de poder hablar a nuestras mentes para que cada vez una mentira acerca de la necesidad de redención que tenemos se quiera implantar en nuestra cabeza, esa mentira pueda desaparecer y podamos venir a la Escritura y recordar, no es así, eso es una mentira, el Señor no me quiere así. El versículo 13 dice que Él nos guiará a toda verdad, guiará. Hay una intención personal, hay una voluntad que está mostrando el Espíritu Santo allí, una característica de la personalidad que Él tiene. Y luego allí mismo nos dice que hablará todo lo que oyere, el Espíritu Santo habla. Y ojalá saber las cosas que habrían de venir, y nos muestra la relación que hay entre la Trinidad, que hay una relación estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica verdad divina a todos nosotros. Hermanos, y si usted sigue buscando en el resto de las Escrituras, o sin buscar, posiblemente usted recuerde algunos otros atributos que tiene la personalidad del Espíritu Santo. Posiblemente a su mente se viene el pasaje en Efesios que nos dice que no contristéis al Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo puede entristecerse. Una persona se entristece. Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que ahí hay una personalidad marcada, hermanos, y no podemos creer que hay una fuerza fuera de lo que tiene una persona capaz de acompañarnos, que se revela en momentos particulares de una persona para poder hacer una obra sobrenatural. No. La palabra de Dios nos enseña que es una persona y que nos acompaña en todo tiempo.
nos acompaña en todo tiempo y que ya no está solo de manera colectiva. Él está de manera colectiva en esta congregación, pero también está de manera individual con cada uno de nosotros. Como dice el título del sermón de hoy, Él está personalmente con nosotros. Cristo está en persona por medio de su Santo Espíritu con nosotros. Y el versículo 14 termina diciéndonos que hay una función principal en la persona del Espíritu Santo, y esa función solamente es glorificar a Cristo. Por eso no podemos hablar de una Trinidad dividida, hay una unidad en la Trinidad. Y nuevamente, hermanos, puede que no sea la personalidad que alguna persona quiera tener al lado para que lo acompañe, pero es la personalidad que más nos conviene a todos los creyentes. Ahora, hermanos, para ir cerrando este tiempo de predicación, ¿qué es tener la presencia de Cristo en nosotros ahora que tenemos conocimiento de que el Espíritu Santo mora en nosotros? De que no nos acompaña o no está físicamente al lado como una persona, pero es una persona que está, o que nos fue regalada, nos fue dada y que está dentro de nosotros. ¿Cómo sé yo que tengo la presencia de Dios en mí? Bueno, hay una manera sencilla, por decirlo así, de poder saber eso, hermano. La manera más fácil o sencilla para saber que el Espíritu Santo mora en usted es porque todas aquellas cosas que naturalmente no brotaban en usted cuando no creía en el Señor, todo aquello que era difícil para usted cuando estaba en el mundo, eso que usted decía, yo eso no lo puedo hacer nunca, yo no puedo dejar a las mujeres, no, eso, mi papá fue mujeriego, me lo heredaron, eso está en mis venas. Bueno, eso que usted creía que no podía dejar, eso usted lo abandona completamente. Eso es una muestra de que el Espíritu Santo está en usted, una muestra de una vida completamente transformada, una vida de una persona que anteriormente se deleitaba en los placeres del mundo, pero que hoy no quiere estar ni deleitarse en los placeres del mundo. Una persona que antes mentía con facilidad, pero que hoy le cuesta y aprieta su boca cada vez que va a decir una mentira. Bueno, esa es una persona que tiene el Espíritu Santo en ella. Una persona que sabe que si peca está ofendiendo directamente a Dios, que está ofendiendo a su Señor, y él no quiere ofender a su Señor. Bueno, una persona que piensa así es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Y yo no veo auras iluminadas en una persona así. Yo veo a una persona con un corazón completamente sincero que quiere honrar a Dios. Hermanos, usted tiene el Espíritu Santo en usted porque hubo una promesa hecha por Cristo. Esa promesa era que esa persona nos acompañaría para el resto de nuestras vidas. Y esa persona tiene una misión. La misión del Espíritu Santo no es hacerlo famoso ni mostrarlo como la persona más poderosa. La misión del Espíritu Santo es hacerlo santo, santificar su vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para que si alguno en algún momento tiene luchas con su verdaderamente Espíritu de Dios y está escuchando las mentiras que de pronto el mundo que dice el Espíritu Santo sea convenciéndolo de toda verdad. Pero también, hermanos, que el Señor nos ayude por si usted todavía no ha dejado o abandonado su vieja manera de vivir y usted dice, eso es lo que yo quiero cambiar completamente mi manera de vivir, y cree que el Espíritu Santo ha un amor en usted, pueda ir de rodillas al Señor, pedir perdón por sus pecados y suplicarle, Señor, yo necesito de esto para mi camino. Que el Señor nos ayude, hermano. Oremos.